Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día participan, nos acompañan en el estudio de este mensaje que el mundo necesita y nosotros necesitamos, el mensaje de la salvación, el plan de la salvación en el santuario, que es lo mismo que el mensaje de la justificación por la fe en el garante Cristo, para que el ser humano pueda ser liberado completamente del pecado, para vivir una vida como Cristo nos dejó el ejemplo, una vida sin pecar, una vida de victoria sobre el pecado, y una vida de santidad, de justicia y de una vida perfecta en Cristo. Ese es el estudio que estamos realizando. Estamos en el estudio número 118 de esta serie y vamos a continuar estudiando entonces el plan de salvación en el santuario terrenal que Dios le mostró a Moisés en el monte, y el pueblo de Israel construyó ese santuario tal como Dios le había indicado el modelo, le entregó los planos y el modelo, y lo construyeron más o menos en un promedio de medio año. Ese santuario era una carpa transportable en el desierto. Y durante 40 años en ese santuario, Dios les dio lecciones para vida eterna. Ese santuario era el medio de enseñar al pueblo de Israel el plan de salvación, cómo liberarse del pecado, cómo vencer el pecado y cómo vivir una vida santa, una vida pía, una vida perfecta en Cristo. Ese es el Evangelio de las buenas nuevas que dio al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no logró captar, no logró comprender, porque ellos todos los días miraban con sus ojos y escuchaban las lecciones de Moisés, pero sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible comprender la palabra escrita. Por eso hoy nosotros necesitamos pedir a Dios esa sabiduría, ese conocimiento, pedir a Dios que pueda abrir nuestra mente, pero para lo cual necesitamos tomar decisiones de entregar nuestra voluntad y entregar nuestro corazón, es decir, nuestro amor egoísta, nuestro yo, nuestro ego, debemos de entregar a Cristo para empezar una verdadera vida cristiana. Y hemos estudiado ya el santuario, el cerco del santuario. El santuario estaba asegurado con un cerco. Y el santuario que construyó Salomón y fue reconstruido en 46 años, aquel santuario templo de Jerusalén, tenía también un cerco infranqueable, un cerco que nada podía derribarlo y ingresar. Así es entonces la ley de Dios. Dios ha dispuesto una ley que es la transcripción de su carácter, para que pueda proteger al nuevo creyente contra los dardos del enemigo. Y también hemos visto la puerta del santuario. El cerco que estaba alrededor como un castillo tenía una puerta también infranqueable, una puerta que nada podía traspasar. Esa puerta representa a Cristo. Todo eso hemos estudiado, y para lo cual necesita el creyente hacer una entrega completa. Pero ahora vamos a continuar estudiando. El título que vamos a estudiar es El llanto precede a la alegría en la puerta del santuario. Ahora el pueblo de Israel tenía que ir a la puerta del santuario llevando un cordero por el pecado.
O los sacerdotes también, cada mañana, cada tarde, presentaban un sacrificio. ¿Qué significaba eso? Eso es lo que nosotros necesitamos estudiar. ¿En qué parte del plan de salvación se ubica eso? Desde ya podemos decir, ese acto que el pecador llevaba al Cordero a la puerta del santuario y donde tenía que ahora poner sus manos sobre la cabeza del Cordero, donde figurativamente su pecado se transfería al Cordero, y luego tenía que, el sacerdote le daba, dice, un cuchillo para que pudiera quitarle la vida al Cordero, cortarle del cuello. Todo ese acto, ¿qué significaba? Eso es lo que necesitamos estudiar, porque el pecador no entraba al santuario, sino en la puerta del santuario se realizaba esa ceremonia. Entonces, el llanto es una antesala del gozo del perdón del penitente. El santuario era un lugar donde el pecador con corazón contrito confesaba su pecado sobre la cabeza de la víctima de sus sacrificios para perdón de los pecados. Entonces el gozo de la salvación inundaba por completo la vida justificada del creyente. Ese era el objetivo de llevar al Cordero a la puerta del santuario. Pero veamos ahora cuando el pecado entró en nuestro mundo por medio de Adán y Eva, que confiaron en el enemigo de Dios, que les dijo no moriréis, y desconfiaron de Dios, de que Dios, quién sabe, les estaba engañando. Así entró el pecado en este mundo, por confiar en otra voz, por no confiar en las palabras de Dios que les había dicho que el día que coman morirían. Y obedecieron, dice, a otra voz, al enemigo. Así el pecado entró por la incredulidad, falta de fe en Dios y confiar en otro. Una vez que ellos entonces desobedecieron a Dios, ¿qué aconteció? El pecado, dice, los separó de Dios. Y ya el Espíritu Santo no podía morar en ellos. Dejaron de ser un templo de Dios para morada del Espíritu Santo. Ahora ya el amor de Dios que estaba en ellos fue reemplazado por el amor egoísta, el amor al yo, el amor al mundo. Satanás lo reemplazó. Entonces ahora, para liberarse del pecado, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? ¿Qué pasos tenían que seguir? El libro Historia de la Redención, página 51, nos narra la historia de Adán y Eva cuando cayeron en pecado. Dice, cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte, al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía. Se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Así que por primera vez Adán y Eva contemplaron la muerte, el derramamiento de sangre. Ellos mismos tuvieron que levantar la mano y quitar la vida de aquel cordero. Dice, esta ceremonia
ordenada por Dios, debía ser un constante recordativo para Adán, como asimismo un reconocimiento penitencial de su pecado. Este acto de tomar una vida dio a Adán una impresión más profunda y perfecta de su transgresión, que para expiarla se requirió nada menos que la muerte del amado Hijo de Dios. Se maravilló de la infinita bondad y del incomparable amor puesto de manifiesto al dar semejante rescate para salvar al culpable. Cuando Adán daba muerte a la víctima inocente, le parecía que estaba derramando con su propia mano la sangre del Hijo de Dios. Así que el pecado, entonces, trae como consecuencia la muerte. Porque el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cada vez que el ser humano comete pecado, entonces debe comprender que eso implica una muerte. Podemos leer en el libro de Hebreos, allí está explicado el estudio que estamos estudiando. Hebreos capítulo 9, el verso 11 hasta 14, dice así: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ese cordero representaba a Cristo. Entonces, cada vez que el ser humano peca, ¿qué está haciendo? Está atentando contra la vida del Hijo de Dios. Así como el pecador tenía que quitar la mano, apuñalar al corderito para que su sangre sea derramado como sustituto del pecador, en lugar del pecador. Esa era una ceremonia difícil de entender en todos los tiempos. Hasta hoy la humanidad, o especialmente los religiosos, no logramos entender cómo es que cada vez que pecamos, entonces, si pedimos perdón, tenemos que ir a Dios en el nombre de Cristo. Y al tomar el nombre de Cristo para perdón de nuestros pecados, entonces Cristo ha dado su vida, Cristo ha muerto. Cada vez que uno comete pecado, entonces está atentando contra la vida del Hijo de Dios. También en el libro de Hebreos capítulo 10, el verso 28, nos dice ahí: el que viola la ley de Moisés
por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, y hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Así que el que transgrede, viola, desobedece, dice la ley, entonces está pisoteando, dice, al Hijo de Dios. Y lo está considerando la sangre de Cristo como inmunda. O en Hebreos capítulo 6, el verso 5 y 6 dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, el que ha conocido, dice la palabra de Dios, el Evangelio, a Dios, o la ley de Dios, y nuevamente dice comete pecado, ¿qué hace? De nuevo crucifica al Hijo de Dios. Ese acto de crucificar de nuevo a Cristo en la puerta del santuario estaba representado con el Cordero. Entonces, ¿cómo se realizaba este acto? Cristo en su santuario, página 36, nos presenta de esta manera este acto. Dice: la parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Y así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Y luego mataba al animal con su propia mano. Y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y lo rociaba delante del velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia, en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Entonces, esta ceremonia era lo que tenían que experimentar todos los que cometían pecado. En el mismo libro Cristo en su santuario, página 34. ¿Qué prefiguraba eso? ¿Cómo tiene su cumplimiento? Como hemos visto, ese cordero representaba a Cristo. Y si ese cordero representaba a Cristo, entonces, hoy en día, todo ser humano que comete pecado necesita también al cordero, llevar a un cordero. En otras palabras, necesita de Cristo. Solo por medio de Cristo nosotros podemos ser liberados del pecado. Vamos a leer en el mismo libro Cristo en su santuario, en la página 34. Dice así: cada mañana y cada tarde se ofrecían sobre el altar un cordero de 1 año, con las oblaciones apropiadas de presentes, para simbolizar la diaria consagración de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les indicó expresamente
que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin defecto. Éxodo 12:5. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podría simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esa ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Entonces, estamos aquí poniendo las bases para estudiar aquella ceremonia que se realizaba en la puerta del santuario. Punto 1, hemos visto de que el pecador tenía que llevar un cordero, y ese cordero representa a Cristo. Y Cristo vino a este mundo a morir en el monte Calvario en la cruz, como un cordero. Pero Cristo, para lo cual tenía que estar sin mancha, sin tacha, sin pecado. Y realmente todo eso tuvo su cumplimiento. Cristo nació en carne humana, engendrado por el Espíritu Santo. Nació, dice, un varón santo. Y vivió, dice, una vida santa, una vida justa, una vida de justicia. Nunca cedió a la tentación, nunca pecó, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, y dio su vida. El profeta Isaías dice, llevó, dice, todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad. Entonces se cumplió la realidad de aquel cordero que el pecador llevaba a la puerta del santuario. Y hoy en día nosotros, cada vez que pecamos, entonces necesitamos elevar nuestra fe al santuario celestial, aceptando a Cristo como nuestro sustituto, aceptando y llevando a Cristo en lugar nuestro. Ese es el primer acto. El segundo es de que el sacerdote cada mañana y cada tarde presentaba un cordero por toda la congregación, por todo el pueblo. Y todo el pueblo de Israel se reunía alrededor del santuario mañana y tarde para presenciar ese sacrificio. Todos se presentaban, nadie quedaba en sus carpas en el campamento, todos estaban reunidos alrededor del santuario. Ese es el segundo acto, cada uno comparecía. Así también hoy en día, nosotros, dice, tarde y mañana debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Debemos presentarnos, dice, como un sacrificio vivo. Y nuestra vida debe estar, dice,
sin mancha, sin tacha, sin pecado debemos presentarnos. Un pecador, dice, no puede presentarse allí. Tiene que ser sin mancha. Eso es lo que hoy en día necesitamos comprender. Está en Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Igual en los cultos, en las casas de oración, también el creyente debe presentarse así, en sacrificio vivo, santo, agradable, sin tacha. Ese es el estudio que vamos a realizar ahora. Son dos aspectos que necesitamos diferenciar. Primero, el pecador lleva un cordero, que en este caso sería Cristo. Y en segundo lugar, cada mañana, cada tarde, en cada reunión, tiene que presentarse también el creyente como un cordero. Ahora es un cordero. Y necesita presentarse como un sacrificio vivo santo. Ya no con pecado. ¿Por qué no con pecado? Porque Dios no acepta al pecador que se presente cada mañana, cada tarde. Antes de eso, el pecador debe llevar al cordero para expiar su pecado. Y en culto racional debe presentarse santo. ¿Por qué? Porque ahora el creyente ha nacido a vida nueva. Ahora es un cordero también, porque ha sido engendrado por Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, que es el verdadero cordero. Por eso Jesús cuando vino a este mundo, dijo, yo soy el buen pastor, ustedes son los corderos. El que acepta a Cristo y tiene a Cristo como su pastor, entonces nace como cordero. Pero el pecador ya no está representado con el cordero. El pecador está representado con el cabrito o con una bestia. También vamos a estudiar todo eso. Entonces, para empezar, estamos haciendo la diferencia. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Vamos a continuar. Deseado de todas las gentes, página 21. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron en gran medida la visión de lo que enseñaba el servicio ritual. Ese ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él y había sido llenado de vitalidad y belleza espiritual. Pero el pueblo de Dios, el pueblo judío en ese entonces, dice que de toda la enseñanza de esos servicios en el santuario, que habían sido instituidos por Cristo, y todos los servicios y todas las cosas simbolizaban a Cristo, y que tenían belleza, dice, espiritual, y tenían vida, pero los judíos, dice, habían perdido en gran medida su significado. Por eso sigue diciendo, pero los judíos perdieron de vista espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas, externas. Así que perdieron su significado espiritual. Para ellos solamente era una ceremonia formal y muerta, sin vida. Hoy en día también ese es el peligro que enfrentamos. La religión se ha convertido también en una serie de ceremonias muertas que no dan vida.
que no cambian la vida de los creyentes. Pero el servicio del santuario debía haber cambiado la vida del pueblo de Israel, pero tampoco no cambió, porque ellos todas las ceremonias lo hacían sin fe, con un corazón incrédulo, y con un corazón sin amor, sin Cristo. Ellos tenían a Cristo en el santuario, pero no tenían en su corazón. Sigue diciendo, confiaban en los sacrificios y los ritos en sí mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. Ahí está el fracaso. Ellos confiaban, dice, en los sacrificios y en los ritos, en el santuario. Ellos confiaban en el cerco del santuario, en el altar, en el lugar santo, en el santísimo. Confiaban en todas las ceremonias, pero no confiaban en aquel a quien estos representaban o señalaban. O sea, en otras palabras, no confiaban en Cristo. Hoy en día también el mundo religioso confía en las casas de oración, que lo llaman templo o iglesia. Confía en los cultos, en los servicios religiosos. Confían en la oración. Confían en las prédicas. Confían en los cantos. Confían en todas las ceremonias que están establecidos y confían en el pastor, en el misionero, en el dirigente. Pero no confían en Dios, en Cristo, hoy en día. Eso mismo está aconteciendo. Necesitamos ver con los ojos de la fe para diferenciar. Y cuanto más, dice, rígidos se volvían, dice, esas ceremonias, tanto menos del amor de Dios se manifestaba. ¿Y cómo hoy podemos comprobar que no tienen vida, no tienen poder todas las ceremonias religiosas? Lo estamos experimentando en esta crisis que ha venido al mundo, que para todos es conocido. Esta pandemia que el mundo está viviendo. Y no solamente es crisis, se está viendo crisis monetario, crisis económico, crisis en las actividades en el trabajo, crisis en la alimentación, crisis en la educación, porque los centros de educación del mundo están cerrados. Y crisis en las iglesias también, en las reuniones en las iglesias y las ceremonias. Ya no se están llevando a cabo las ceremonias. Solamente en una forma simbólica por medio de Internet. Entonces eso indica que todas las ceremonias no tienen poder, no tienen vida. Y no están actuando como solían actuar los pastores, misioneros y los teólogos y los dirigentes. Están esperando que vuelva la normalidad. Pero los estudiosos de este mundo dicen que no va a volver la normalidad antigua, sino va a ser una nueva normalidad. Y si es una nueva normalidad, va a ser totalmente diferente. Entonces también la religión va a funcionar ya no de la misma manera, sino de una manera diferente. Bueno, entonces con eso se demuestra que hoy la historia del pueblo de Israel se está repitiendo. Pero Dios ha dispuesto estas cosas para que nosotros podamos no repetir esa historia. Entonces ahora vamos a comenzar a estudiar acerca del Cordero. Primeramente vamos a comprender
el significado del Cordero. La vida de Cristo, como el experimentado en quebranto, es un ejemplo vivo de lo que debe ocurrir con cada uno de nosotros en el proceso del arrepentimiento, a fin de ser verdaderos santuarios como lo fue la vida de Cristo. Cristo pasó en este mundo una experiencia de quebranto, de quebrantamiento. Cristo dice que se despojó, dejó toda la gloria, toda la comodidad y vivió la vida que el pecador vive en este mundo. Aunque Él era sin pecado, pero pasó por toda la experiencia del pecador, porque nació como cualquier ser humano y no nació en un palacio. El propósito de Dios era que pueda nacer en Jerusalén, ahí en el lugar más indicado. Pero Cristo fue rechazado y no nació en Jerusalén, porque Dios envió a su mensajero para dar la noticia de que el Mesías estaba por nacer y que lo acogieran, lo recibieran en el lugar apropiado en Jerusalén, donde estaba el santuario. Pero ningún sacerdote, ningún dirigente del pueblo de Israel, ni el rey de Israel, que en ese entonces era el rey de los israelitas, que la historia registra en la Biblia, era Herodes. Herodes era judío, era rey de los judíos, pero no estaba preparado, nadie esperaba. Todos eran santuarios vivientes derrumbados, derribados, contaminados con el pecado. Y Cristo, un ser santo, no podía nacer allí, no había lugar. Así que Cristo, como todo ser humano, nació en un pesebre, en un lugar humilde. Ahí comenzó la primera experiencia. Y cuando nació Jesús, la historia todos conocen, no vamos a narrar la historia. Satanás se airó y lo persiguió. Utilizó a Herodes, que era su instrumento porque tenía corazón egoísta, vivía la religión en naturaleza pecaminosa, en mente carnal. Y Herodes decretó la muerte del Mesías, de ese Jesús que estaba naciendo. Pero como era un ser santo, como era hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, Dios su Padre le protegió y le envió a Egipto. Y todos los niños murieron, pagaron. Jesús tuvo que huir. Y así su vida comenzó. Toda la vida fue perseguido. Toda la vida fue mal visto. No fue recibido. Fue maltratado, rechazado. A pesar de eso, Cristo se mantuvo firme. Ese es el ejemplo que nos dejó. Vamos a continuar entonces. El espíritu de profecía nos dice de la siguiente manera: Cristo mismo recorrió el camino de la penitencia en lugar nuestro. Nadie conoce el peso del pecado como Él, porque ha llevado nuestros pesares y cargado con nuestros dolores. Fue esto lo que lo convirtió en varón de dolores, experimentado en quebrantos, al dar un ejemplo a los hombres
de lo que debían ser y hacer. Jesús, el Redentor del mundo, no tuvo una senda suave para recorrer. Jesús había sido el comandante del cielo. Sin embargo, en la tierra fue como aquel que sirve, un siervo. Soportó privaciones sin quejarse y vivió la vida de un desvalido. No disfrutó de los lujos con que se rodean tantos de los que pretenden ser sus seguidores en este mundo. No tuvo absolutamente en cuenta su placer, comodidad o conveniencia. Fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Toda su vida fue de abnegación expresada en su oración. No sea como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino como tú, Dios mío. San Juan capítulo 14 nos habla de eso. Cristo nunca hizo su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Por eso pasó, dice, privaciones, pasó hambre, soportó cansancio, soportó las inclemencias del clima, soportó los maltratos de los dirigentes del pueblo judío y de todas las personas que no soportaron su presencia, porque su vida santa era una reprensión contra los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, contra los religiosos, era una reprensión. Por eso Cristo fue aborrecido, Cristo fue maltratado. ¿Por qué lo hizo? En lugar del hombre, dice. Pagó las consecuencias del pecado. Por eso Jesús es el Cordero de Dios y con derecho y con justicia Él puede, dice, perdonar. No es un perdón como el indulto. Necesitamos comprender este asunto. Hoy en día los seres humanos, en los países, los presidentes de las naciones hacen indulto a muchos presos que han cumplido con las condiciones o han hecho méritos. El preso es perdonado y indultado, es liberado de la cárcel. Recibió un perdón de gracia. Pero este preso sale de la cárcel y su vida no ha cambiado. Su mente, sus deseos, sus impulsos, inclinaciones, sus costumbres siguen lo mismo. Y nuevamente vuelve a cometer los mismos males. Pero el perdón que Cristo puede ofrecer es totalmente diferente. Cristo no lo perdona así por así, porque el presidente de una república lo perdona, pero ¿quién pagó por el delito que cometió? Nadie. Es un perdón así en el vacío. Pero Cristo no. Cristo por justicia tiene derecho de perdonar, porque Él vivió la vida del pecador. Y va a morir también en lugar del pecador. Entonces, uno tiene derecho para perdonar. Y dos, cuando perdona, al que ha perdonado verdaderamente o al que ha aceptado el perdón, creyendo verdaderamente, sin ser incrédulo, su corazón es cambiado, su mente es cambiado. Ahora es un hombre espiritual y está preparado, habilitado para vivir una vida sin pecado. Por eso Cristo murió, dice, para que el pecador deje de pecar. El que acepta a Cristo crucificado
va a vivir una vida santa, una vida buena, una vida de obediencia. Y para garantizar esa vida de obediencia, Cristo ha dispuesto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe morar en el nuevo templo. Y el Espíritu Santo es el que le va a guiar, es el que le va a preparar, es el que le va a enseñar, es el que va a aconsejar, es el que va a inspirar aún las oraciones. Ahora sí, ese creyente es como un cordero de Dios también. Y cada día tiene que presentarse por fe al santuario celestial, sin mancha, sin tacha, y santo y agradable, una ofrenda agradable. Por eso Cristo vino a este mundo para poder desarrollar, para poder forjar o para poder tejer ese manto de su justicia, esa vida perfecta, para darlo al pecador. En la revista Heraldo del 11 de octubre de 1881, Elena Harnon de White escribe: como cualquier ser humano, Jesús pisó la misma huella de la humanidad perdida, del camino del dolor y la adversidad que el enemigo puso en su camino, a fin de contrarrestar el proceso redentivo a lo cual había venido a este mundo. Cristo vino al mundo para entablar un combate contra el enemigo del hombre y así libertar a la humanidad de las garras de Satanás. En el cumplimiento de este objetivo, no rehusó ni aún su propia vida. Y ahora, con la fortaleza que Cristo dará al hombre, debe permanecer por sí mismo contra el astuto enemigo que siempre urde sus planes. El gran apóstol dijo en Efesios 5:15: entonces mirad con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuidad cada avenida del alma. Mirad constantemente a Jesús, el modelo verdadero y perfecto, y procurad imitar su ejemplo, no solo en una o dos cosas, sino en todo. Entonces estaremos preparados para toda emergencia. Entonces Jesús vino a enfrentar al enemigo. Satanás quiere decir enemigo de Dios. Enfrentó en vida. Tomó, dice, la vida del hombre. Tomó la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, egoísta del ser humano. Pero lo unió a la naturaleza divina. Nació del Espíritu Santo y nació a una vida nueva espiritual. Y nunca cedió al pecado. O sea, nunca hizo su voluntad. Nunca cedió al yo, a la mente carnal, a la mente egoísta que en él había nacido, sino dependió, dice, del Espíritu Santo, dependió de la voluntad de su Padre. Nunca habló sus palabras, nunca hizo sus obras. Ese es el ejemplo que nos dejó, por eso nunca pecó, nunca cayó en la tentación de Satanás. Satanás lo persiguió día y noche desde su nacimiento hasta su muerte. Así forjó, así estableció una nueva vida que nos quiere dar a nosotros. A eso se llama la justicia de Cristo. Su vida de 33 años, esa es su justicia sin pecado, su vida de justicia. Y nos quiere dar de gracia a cada creyente que aceptamos a Cristo.
porque Él con derecho nos puede dar porque Él vivió esa vida, sufrió la vida de pecado. Ahora sigamos adelante. Entonces, el problema, ¿ahora cuál es? El problema es que el pecador, es decir, todos, quieren siempre aferrarse al pecado. El ser humano está tan acostumbrado al pecado. Como dice Isaías, ¿quién puede, dice, cambiar la piel del etíope, del negro? Nada. ¿O quién puede borrar las manchas del leopardo? Nada. Así el ser humano está aferrado al pecado, está manchado por el pecado. Ahora la pregunta sería, ¿qué puede hacer que nos separemos de aquello junto a lo que hemos nacido y que nos resulta tan querido el pecado? Amamos el pecado, amamos vivir en nuestra vida natural, carnal. Pero Jesús dice, nunca dio lugar al yo. ¿Cuál es la solución? Solo dice una cosa es la solución, la cruz. Esa cruz en la que el Hijo de Dios construyó el puente sobre el tenebroso abismo de nuestra separación de Dios. El pecado nos separó de Dios. Y separado de Dios estamos perdidos en este mundo. Pero la cruz dice que hizo. La cruz tendió un puente para poder unirnos nuevamente a Dios. Dice, Cristo también sufrió sintiéndose abandonado de su Padre, cuando clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Mateo 27:46. Ningún pecador ha sufrido jamás semejante horror de separación de Dios, como el de Jesús en esa hora. Fue hecho pecado por nosotros. El mensaje de la cruz nos dice, reconciliaos con Dios. Así que Cristo vivió en lugar nuestro y murió en lugar nuestro. Abandonado por Dios, porque el pecado separa de Dios. En la hora de su muerte por nuestros pecados, Cristo se separó de Dios. Pero cuando vivió durante los 33 años, Cristo nunca se separó de su Padre. Vivió dirigido por su Padre. Pero en la hora de la muerte tuvo que separarse, porque murió en lugar nuestro. Porque Dios no puede convivir con el pecado. Por eso, Dios lo desamparó a Jesús en la cruz, para que ahora tenga derecho para perdonarnos. Así que, Dios ha demostrado, o el Padre ha demostrado, su reconciliación hacia nosotros. Entonces, debemos permitir ahora que esa buena nueva, esa buena noticia, pueda tener cabida en nuestro corazón de piedra, pueda derritir, pueda fundir nuestro corazón. Isaías 44:22 dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:18-21. Así que el que acepta la vida de Cristo, una vida sin pecado, y el que acepta la muerte de Cristo en lugar de nuestros pecados, entonces puede nuevamente ser unido a Cristo por ese puente de la cruz. Podemos nuevamente ser reconciliados. Así como el hijo pródigo volvió a casa y se reconcilió con su padre.
Ese es el plan de salvación. Y el libro de Hebreos nos habla la aplicación del santuario, de las lecciones del santuario, de la lección espiritual del santuario. Hebreos 8:3 dice: todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Y ese algo reviste pues una importancia capital, donde está la solución para el pecado. Puesto que si uno dice no aprecia la magnitud de su sacrificio como el Cordero de Dios, tampoco podrá apreciar su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Cristo no podía ministrar como sumo sacerdote si no tuviera un sacrificio adecuado que ofrecer. Por lo tanto, la cruz es esencial en su ministerio sumo sacerdotal. Es imposible prestarle demasiada atención. Pablo dijo que no se podía gloriar en ninguna otra cosa. Gálatas 6:14. Pablo llegó a la conclusión y dijo: no me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:1 y 2. La cruz hace que podamos comprender bien, con todos los santos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Efesios 3:14 al 21. La muerte de Cristo entonces nos enseña el amor. Solo un amor verdadero puede poner su vida en lugar de otros. Cristo es la fuente del amor, Cristo es el amor, Dios es amor, y por ese amor entonces murió en lugar del pecador y ha provisto una salvación completa del pecado, para que el verdadero creyente que acepta la vida de la justicia de Cristo y la muerte de Cristo pueda tener una segunda oportunidad, pueda nacer a vida nueva y ahora pueda crecer y permanecer en esa vida espiritual sin pecado. Ese es el objetivo del plan de salvación que Cristo hizo realidad en cumplimiento del Cordero que se presentaba en el santuario terrenal. Así como el Cordero tenía que ser sin mancha y presentado en la puerta del santuario, así Cristo murió, dice, en esta tierra para volver al santuario verdadero en el cielo, santuario celestial. Y ahora nosotros, entonces, si comprendemos la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo allá en el cielo, entonces podemos también ser perdonados de nuestra vida pasada y ahora comenzar a vivir la vida de Cristo, el ejemplo que nos dejó. Entonces, al mirar a la cruz, al contemplarla, nuestro corazón queda purificado del orgullo, del egoísmo, de los malos deseos y del amor al mundo. Así como Cristo vivió y murió sin orgullo, sin egoísmo, sin malos deseos, sin amor al mundo, porque aún Satanás, el enemigo, le ofreció las riquezas de este mundo. Jesús no cedió, porque Él vivía en vida espiritual. Si Él hubiera dado lugar a la carne o hubiera utilizado su voluntad para sí mismo, hubiera aceptado las cosas de este mundo, las riquezas, los tesoros de este mundo. No aceptó, dice. Entonces la preciosa sangre de Cristo
derramada en el Calvario y ministrada por Él mismo desde el lugar santísimo del santuario celestial, nos promete: quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Eterno. Dice un cántico: hay vida en mirar a la Santa Cruz. Entonces, el verdadero evangelio es aceptar la cruz de Cristo, aceptar el perdón, aceptar su vida sin pecado. Esa misma experiencia, este plan de salvación que estamos estudiando ya más de 100 días, eso mismo se le ofreció a los israelitas en el desierto. La historia bíblica nos dice, como los israelitas que habían sido mordidos por aquellas serpientes mortíferas, miraban a la serpiente de bronce puesta sobre un mástil, miramos nosotros hoy la cruz y resultamos sanados, pero no se trata de una magia ni superstición, sino de mirar y vivir. San Juan 3, 14, 16 dice: el que mira la cruz de Cristo, dice, puede vivir y tener vida en abundancia. Es recibir la vida física sana, la vida espiritual sin pecado y una vida espiritual dirigida por el Espíritu Santo. Esa es la garantía verdadera en el plan de salvación para cada pecador. El que comprende en su profundidad, en su amplitud, en su altura, en toda su dimensión, el plan de salvación, entonces quedará quebrantado, quedará, dice, humillado, quedará, dice, como un miserable, como un pobre, insignificante. Reconocerá que su vida, que ha nacido en este mundo y ha vivido en este mundo, no tiene valor. Y renunciará a su vida carnal, a su vida humana, para no más vivir en vida carnal, vida humana. Y comenzar a vivir esa vida de Cristo. Porque si Cristo murió para perdonarnos, está bien. El que cree en Cristo recibe el perdón. Pero eso no es la salvación completa, apenas ese es el comienzo. Pero al mismo tiempo debe recibir la vida de Cristo. En ese momento en que es perdonado, debe nacer del Espíritu Santo, en carne humana. En esa carne humana que ha rechazado, que ha sido quebrantado, que ha sido humillado, debe nacer a una vida espiritual engendrado por el Espíritu Santo y comenzar esa vida de Cristo, esa vida sin pecado, dirigido por el Espíritu Santo. Ese es el plan de salvación que la Biblia presenta. Porque así como el pueblo de Israel era mordido por las serpientes, así nosotros ahora estamos viviendo esa vida. La serpiente antigua nos ha mordido, por eso tenemos miedo a la enfermedad. Tenemos miedo en la mente, necesitamos la mente de Cristo. Y tenemos miedo de enfrentar la muerte. Pero Cristo, con ese amor verdadero, y con esa vida espiritual enfrentó la muerte. Necesitamos esa vida de Cristo. Así que el Padre, Dios, tanto ama al pecador como para querer separarlo de su pecado. Pero el pecado que ha hecho nos conducirá a la ruina si nosotros nos aferramos a la vida pecaminosa, a la naturaleza pecaminosa o a la mente del yo.
necesitamos renunciar a la vida humana, pecaminosa, y unir nuestra vida a la vida de Dios. Y unidos entonces, Dios dirigirá nuestra vida y nosotros solamente quedaremos para morir al yo, al mundo, a la vida carnal cada día. Como Pablo dice, cada día muero. Y cada día vivir la vida de Cristo. Esa es la vida espiritual. Entonces, ¿cómo debe ser el quebranto? Vamos a avanzar en nuestro estudio. ¿Cómo debe ser el quebranto? Seguiremos estudiando el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén.